Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente le habla de Olindo Arias. Estamos aquí nuevamente para servirle a nuestro Señor en esa parte especial del Ministerio de la Enseñanza. En esta ocasión vamos a hablar libro de los jueces. Así que le pido que se suscriba, darle like para poder seguir haciendo este estudio de toda la Biblia y sobre todo la cristología de cada libro de la Biblia. Bienvenidos a este canal Conociendo la Biblia y la Cristología. Hemos venido haciendo una serie de estudios del libro Pentateuco, estamos en el libro histórico. La semana pasada hablamos del libro de Josué, hoy vamos a hablar del libro de los jueces. El libro recibe su título de los personajes sobresalientes llamados jueces, en hebreo Shofetim, los cuales fueron suscitados o escogidos por Dios en momentos difíciles para liberar a su pueblo de sus opresores. Fueron 12 jueces: Otoniel, Ahop, Samgar, Débora, Gedeón, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Samuel y también Tolá. Esta ocasión va a tener un estilo diferente que el libro de Josué. El autor, según la tradición judía, lo atribuye a Samuel por varias razones. Él fue escritor y educador. Está en 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. Data antes de la toma de Jerusalén por David, 2 Samuel 5, 6, porque los jebuseos estaban todavía en aquella ciudad. Está en capítulo 1, verso 21 y 19, 10 al 13. El tema: el ciclo constante de apostasía sin líder nacional, castigo, arrepentimiento y liberación, que tiene 4 fases. Israel deja a Jehová para seguir a otros dioses. 2. Dios se entrega en manos de los opresores. 3. En su aflicción, Israel implora a Jehová. 4. Dios proporciona un libertador y pueblo permanece fiel. Pero cuando muere el libertador, vuelven a apostatar. Así se repite la serie por 300 años. El tiempo transcurrido del libro de los jueces, de 1375 a 1075 antes de Cristo, duran 300 años hasta la muerte de Sansón. Da relato un periodo largo de la historia de Israel. Describe 3 guerras civiles, 7 opresiones por 5 enemigos, 7 guerras de liberación, varios gobiernos pacíficos de jueces y el gobierno final sin éxito de Sansón. Ya no había gobierno central y la cooperación entre las tribus dependía mayormente de su religión común. Es una época diferente que el libro de Josué. Después de la muerte de Josué, se levanta otra generación que nunca vio los milagros, ni caminaron por el desierto, mucho menos salieron de Egipto. Muere Josué y toda la generación de su tiempo también muere. Dios le había dicho, como le había dicho a Josué, que exterminara a todos los cananeos, filisteos, jebuseos, heveos, eteos, todos los cananeos que se encontraban allí, pero no eliminaron. Lo contrario, empezaron a hacer una alianza entre ellos, entre el pueblo de Israel y los cananeos. Y no solamente se casaban con las hijas de cananeos, también rendían culto a Baal, a Astarot, a sus dioses. O sea que empezó un caos moral, espiritual y una decadencia terrible en el pueblo de Israel. No exterminaron, no eliminaron a sus enemigos. Lo contrario, empezaron a convivir con ellos. A causa de esto, Dios permite las opresiones a su pueblo, no para castigar, sino para enseñar. Eso nos enseña claramente. Cuando nosotros hacemos una alianza con el mundo, con el enemigo,
aún con nuestra propia carne, muchas veces perdemos la bendición. Recuerden, habíamos dicho, Dios le había regalado la tierra desde el desierto sur que colinda con Egipto hasta el río Éufrates, que es hoy en día Irak. Toda esa tierra pertenece a Israel, pero por su apostasía, por su idolatría, por no haber cumplido el mandato de Dios, poco a poco el pueblo de Israel fue perdiendo ese territorio. Y no solamente eso, dice la Biblia, cada día el pueblo de Dios se empobrecía más y más, porque cuando le tocaba cosechar lo que habían sembrado, venían los enemigos a quitar todo lo que habían trabajado y se escondía en las cuevas, en las montañas, se esparcía el pueblo, el enemigo lo atacaba. Fue un caos terrible en ese tiempo, porque no habían cumplido un pacto con su pueblo. De esa manera empieza el caos por 300 años dentro del pueblo de Israel. ¿Cuáles son las características de los jueces? Los jueces no eran administradores, eran libertadores y gobernadores en un momento dado o momentos difíciles. Del líder militar era para librar al pueblo de sus opresores. Del líder civil para resolver disputas y mantener justicia. Fueron elegidos por Dios y fueron investidos por el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión. A los jueces no se les permitían que sus hijos heredaran su puesto. Ellos procedían de distintos estratos de la sociedad. Hasta hubo entre ellos una mujer. Ellos no hacían milagros, solamente obtenían victorias en el nombre de Jehová. Tenían defectos morales como cualquier ser humano, pero también tenían valentía. Sus obras eran brutales y despiadadas, pero luchaban por su vida, por la defensa de su pueblo. Era un tiempo de caos, era un tiempo de oscuridad, era un tiempo de guerra. Dice, cada uno hacía lo que le da la gana. No había gobierno central y cada tribu, clanes, luchaban aisladamente. Inclusive hasta entre ellos mismos se peleaban porque no había quien dirigiera a ellos. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué. El estado de la nación, ¿cómo estaban ellos? Después de la muerte de Josué, Israel no tuvo líder nacional por más de 300 años. No había autoridad central o espiritual. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Las tribus eran independientes. Así debilitaban delante de sus enemigos. Durante esa época, Jehová designó jueces para librar a sus enemigos y mantener la justicia social. Cuando Dios mandaba a los enemigos a atacar a su pueblo, no para castigarse, sino para enseñar la lección. Entonces dice que el pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba un juez o un líder, sea Samson, sea Og, sea Jefté, cualquiera de los 12 jueces. El tiempo del juez, el libertador, el gobernador, el pueblo permanecía fiel a Dios. Pero cuando este se moría, la gente volvía a la apostasía e idolatría nuevamente. Así sucesivamente iban por 300 años, imagínense. No desalojaron a los cananeos o no lo exterminaron, ni se unieron ante las invasiones entre ellos. Había anarquía total, violencia hasta cismas tribales. La palabra anarquía quiere decir que había un caos, problema grande entre tribus y clanes. Ambiente religioso y moral. Presenta una historia de fracasos continuos. Los hebreos casaban con cananeas y adoptaban costumbres paganas y eran arrastrados y participar los ritos, los obscenos de los paganos. Prevalece una mezcla de paganismo y la religión de Jehová.
como en nuestros tiempos, mucha gente mezcla la religión verdadera de Dios y el paganismo y las cosas mundanas. Parecemos tiempo los jueces estamos viviendo. Imagínense hoy en día, hay 2000 religiones en el mundo. Así mismo, muchas veces confundimos de adorar, glorificar a Dios y a la vez mezclar paganismo y la cosa de mundanas. Hay que tener cuidado. Por eso la Biblia dice, Dios ha venido a buscar verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Si vamos a buscar a Dios, que sea un solo Dios. Jesús dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de él. No hay otro camino. Por eso le decía en el tabernáculo, había una puerta para entrar al atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. La puerta de Jesucristo. Gloria a Dios. El ambiente social en época de los jueces. Ellos no disfrutaban de una vida de paz y seguridad. Se veían obligados a compartir la tierra con los cananeos. Se hablaba de engaños y robos, de una ignorancia espiritual que fabricaban ídolos pensando que representaban Jehová, de una corrupción espantosa y de guerra entre ellos. Por lo tanto, se empobrecía más por su apostasía e idolatría. Por esa razón, cuando tenemos situaciones, crisis, pues no es culpa de Dios. Muchas veces por nuestra ignorancia espiritual, como dice acá, quizás hacemos cosas que Dios no le agrada por nuestra desobediencia y hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y así estaba el pueblo de Israel después de la muerte de Josué. El propósito del libro, demostrar la personalidad de Jehová. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados y misericordioso cuando uno muestra un arrepentimiento verdadero. Conservar un registro del carácter de Israel durante el tiempo en que no tuvo un líder nacional, poniendo énfasis de un rey teocrático o la necesidad de establecer una monarquía, un gobierno central. Todo esto sucedió antes que Israel pusiera un rey. En ese caso sería rey Saúl, que viene de la tribu de Benjamín. Durante ese tiempo de 300 años, hubo dos personas fieles a Dios, así como fue Boz y Noemí. Eso lo vamos a ver en el libro de Ruth, la otra clase que sigue. Gloria a Dios, siempre hay un remanente que alaban y glorifican a Dios en medio de cada situaciones de idolatría, como hoy en día en nuestro tiempo, siglo XXI. Según estudio de misiones, hay más de 700 millones a nivel mundial que buscan de Dios de verdad. Gloria a Dios por ese remanente que aún existe. Cristología. ¿De dónde se habla de Cristo en ese libro de los jueces? Jesús, hablando en Lucas 24:27, incluyó ese libro en su repaso del Antiguo Testamento por dos cosas. La falta de un rey en Israel o líder nacional para unificar como una nación teocrática. El libro es una preparación para la venida de David, también mismo Mesías. O sea que viene un linaje, viene la línea mesiánica. Durante ese tiempo existió Boz. Boz fue también antecesor del rey David. Y así sucesivamente hasta aparecer el Mesías. Por esa razón es importante seguir la línea mesiánica. Segundo, el espíritu que venía sobre los jueces es un indicio de la venida del Señor. Su papel futuro de juez justo cuando juzgue a su pueblo, destruya a sus enemigos y traiga justicia a la nación. Dice que sobre los jueces viene un espíritu. Era
para poder darle ese poder en casos como Sansón. Cuando Sansón está a punto de morir, o él clama a Jehová y Jehová le envía el espíritu para poder tener nuevamente la fuerza. No solamente Sansón, en Gedeón, en otros jueces, también Dios le enviaba su poder. Entonces, el papel de juez también es un juez justo. Así cuando venga Cristo, un juez justo, a buscar su pueblo primeramente, después dar juicio a sus enemigos y destruir a sus enemigos y traer la justicia a todas las naciones. Un estudio panorámico. A las próximas clases vamos a tener el libro de Ruth, otra historia interesantísima. Recuerden, en esa línea mesiánica de los hombres y mujeres que existieron, es para que pronto naciese el Mesías a través de estos hombres. Gracias. Darle like y suscríbete para poder seguir ese estudio de conociendo la Biblia y la cristología. Espero que haya gustado ese estudio. Cualquier consulta, ariasdeolindo@gmail.com. Puede escribirme a ese correo o a través de este canal. Con mucho gusto podemos dar una clase más profunda. Y quiero anunciarles, pronto vamos a tener un estudio panorámica bien bonito, ilustrada, acerca de la línea mesiánica, cómo fue evolucionando la Biblia hasta nuestros tiempos. Gloria a Dios. Y muy pronto también vamos a tener un estudio, historia de las iglesias. Historia de cómo fue evolucionando la iglesia a través del tiempo hasta nuestros tiempos. Gloria a Dios, bendiciones, Dios le bendiga.